Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos a todos, es una alegría poder compartir una semana más y poder hablar sobre temas relevantes relacionados con la violencia doméstica y el desarrollo en general de nuestra vida. Me encuentro con mi amigo Ervin. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, Alonso, gracias a Dios. Muy bien. Sí, muy contento de continuar con esta segunda parte del perdón. Correcto. Sí, si no escuchó el podcast anterior, el programa número 89, escúchelo antes de entrar a esta segunda parte porque hemos conversado sobre temas que consideramos que son importantes y extendemos en esta segunda parte el tema del perdón. Basado en lo que hablamos en el programa anterior, el dolor y la tristeza que produce una ofensa o un maltrato, el daño, el peso que se le pone a una víctima, las consecuencias, bien, en Cristo serán para nuestra edificación. Claro. Eso es difícil de procesar, pero es una verdad absoluta. Y no es que Dios utiliza el mal como un instrumento en él mismo para nuestro bien, sino, digo que no es que Dios procura el mal, sino que dentro de nuestra cotidianidad, donde estamos propensos al mal, al dolor, al sufrimiento, estas son, puede transformar, el Señor puede transformar estas eventualidades negativas y transformarlo para bien. Entonces es el principio muy bueno que estás poniendo, porque hablábamos que no es natural el perdón en la persona, como no es natural en nosotros el dolor. Nosotros no queremos el dolor, ¿verdad? Pero sí es bueno énfasis que estás poniendo al principio del programa, decir que aún en Cristo el dolor y el sufrimiento va a tener un propósito de edificación. Claro, y ahí es donde nosotros entonces, o la víctima que ha aprendido a perdonar o está en ese proceso de perdón, dijimos que el perdón no es un acto, ¿verdad?, momentáneo, ¿verdad?, es una decisión, es un estilo de vida. El problema o la tragedia estará en no darle ni sentido ni propósito al dolor. Claro que sí. Se puede reprimir, se puede transformar en amargura, evita una comunión con el Señor. Por eso es que, como vos decías, no es que Dios genera el mal para usarlo, sino que toma esas circunstancias de un mundo caído, de una sociedad caída, de personas caídas como todos nosotros, y usa eso para traer propósito. Y es que evidentemente luego de una vida de maltrato, luego de una vida de acoso, vamos a ver, solamente los que han vivido profundamente, y con esto respetamos profundamente el dolor, el sufrimiento que significa años de lo que podría ser sin sentido de vida, ¿verdad? Truncar las ilusiones de tener una comunión efectiva con otra persona y recibir de esa persona el maltrato. Y por supuesto causa un dolor profundo. Lo que queremos decir es que aún este dolor profundo va a tener un sentido en las manos de Cristo para la edificación de la persona. Ese es el punto. Entendiendo esto es fundamental para la dinámica del perdón, como vamos a desarrollarlo en este podcast. Exactamente. El Señor toma esto, ¿verdad? Tomamos conciencia nosotros de la presencia de este estado de ánimo dañado, influenciado por nuestra vida. El Señor toma todo ese dolor, como vos decías, y Él lo va a usar para que seamos las personas que Él quiere que seamos. Correcto. Lejos de evitar el dolor, entonces cumple un propósito importante. Claro, aceptándolo. Inclusive Pablo, hablando de este punto, escribe en Romanos 5:3-4, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos, o sea, propósito, sentido, sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Entonces, vean ustedes que acá no es sufrir por sufrir, sino sufrir confiado que ese sufrimiento está siendo transformado por Cristo para beneficio de nuestro carácter. Es el Exactamente. Punto. Y aún Pablo menciona también en 2 Corintios,
Dice que la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Correcto. Son pasajes que son duros, que son bastante importantes, pero se refieren, se dan en un contexto diferente, donde el principio es que el dolor y la tristeza en Cristo nos va a edificar. Claro, ese es el principio del pasaje. Correcto. Por supuesto. Y bueno, para esto entonces hay que hablar de las etapas del perdón. Cómo llegar a ir desarrollando, donde dentro de esas etapas del perdón vamos a encontrarnos con el dolor. Eso es inevitable. Y entonces por eso es que empezamos hablando un poco de lo que es el dolor y el sufrimiento. Muy bien. Primero, me permito hablar de la primera. Sí, claro. Que es la etapa del perdón. Primero es denunciar la ofensa. Es decir, como hablamos en el podcast anterior, ningún comportamiento dañino es aceptable. Será aceptable, eso es principio fundamental. No se trata de excusar al ofensor, ¿verdad? Claro. De hecho, Pablo en Efesios 5:11 va a decir, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Esto es en Nueva Traducción Viviente. No participen de la maldad. Sáquenlas a la luz. Entonces, para perdonar, repito y termino, no es aceptar que tal cosa que me hicieron está más o menos ahí medio malo. No. Es algo malo. Correcto. Punto 1. Entonces, número 1, se denuncia la ofensa. Sí. Número 2, podríamos sugerir el hecho de sentir la ofensa. Sentir la ofensa. ¿Qué queremos decir? La injusticia que recibimos, o la que recibe una víctima, va a causar diferentes tipos de emociones. Enojo, dolor, frustración, odio, amargura, etcétera. Hay que aceptarlas. Sí. Muy bien. Claro. O sea, hay cosas, como dice un amigo, las cosas como son. Las cosas por su nombre. Como son, sí. Hay que aceptarlas de que estamos enojados, dolidos, Claro. amargados, Claro. frustrados. Bien. Eclesiastés enseña un principio maravilloso que es muy profundo y tomaría muchísimo tiempo reflexionar en esto, cuando habla del tiempo, que hay un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Claro. Hay un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazar. Reír, llorar. Llorar, sembrar, cosechar. Hay tiempos y tiempos. Y creo que parte del tiempo tiene que ver con aceptación. Claro. Y nos cuesta, o sea, no es algo sencillo, pero es necesario aceptar estas emociones recibidas por una injusticia. Claro. Ahora, como mencionamos, el no reconocer, experimentar los sentimientos tras una ofensa, un daño, puede llevar a un problema muy serio que es reprimirlos. Sí. Es decir, esconderlos ahí en nuestro ser interior, en el subconsciente, en lo más profundo nuestro, y que queden ahí reprimidos, pero evidentemente siguen vivos. Claro. Entonces hay que sentir y expresar qué es la ofensa. Entonces podríamos decir que sin sentimiento, es decir, sin el reconocer la emoción, no se puede iniciar el camino de la santidad. Claro que no, porque tenemos que reconocer qué es lo que nos pasa, claro. Reconocer y aceptarlo. Y eso es muy, muy importante lo que se está hablando acá, porque la primera reacción es reprimir lo que siento, como que si de alguna manera yo voy a ser señalado o algo, no, tengo que reprimir el dolor, inclusive el odio, la ira que siento en ese momento. No, vamos a sentirla en nuestra naturaleza humana. Correcto. Y a partir de allí empezarlo a trabajar. Exacto. No es anidarlo, ¿verdad? Porque entonces, como decís, caeríamos en resentimiento y en amargura. Pero es no dejar de sentir lo que estamos sintiendo. Es muy importante sentir la ofensa. Sentir la ofensa, claro. Aceptarla, sentirla, nombrarla inclusive. Claro. Siento esto, el nombre de lo que estoy sintiendo. Exactamente. Y un paso lógico, el tercero sería no alimentar el resentimiento, que es justamente el que estamos hablando. Porque una voluntad bien determinada, ¿verdad? Va a jugar un papel esencial, ¿verdad? Ya no el sentimiento vivido. Es decir, empezar con esa dinámica a decidir perdonar y no continuar con el camino del perdón por base del sentimiento que ha sido reconocido. A ver si me explico mejor. Hemos sentido la ofensa. Correcto. Pero ese sentimiento sentido, ese sentimiento que hemos puesto a la luz no va a determinar el camino del perdón. Lo sentimos, perfecto. Sí. Pero inmediatamente damos paso a decidir perdonar. Eso. Porque si nos quedamos con los sentimientos, mi hermano, es muy difícil que un sentimiento de enojo o un sentimiento de frustración o de ira vaya a conducir
hacia una dinámica de perdón. Exactamente, porque entonces estamos alimentando, usemos un ejemplo, haciendo más gordo, más pesado un sentimiento que en lugar de que se estanque y se abrace más fuerte a nuestro ser, tenemos que canalizarlo a través del perdón. Correcto. ¿Verdad? Que es el punto número 4. Después de no alimentar, antes del 4, mientras hablaba, pensaba en una palabra, revictimizar. Uh-huh. Cuando nosotros alimentamos el resentimiento, eso que hemos sentido, o la víctima se revictimiza, claro. Vuelve a ser víctima una y otra vez. Uh-huh. Y es muy interesante porque lo que hablábamos en el programa anterior, probablemente el victimario ya no está presente, claro, para volverme a lastimar. Uh-huh. Pero los pensamientos, Satanás, las circunstancias, el alimentar el resentimiento, uh-huh, me vuelve a hacer vuelve a hacer a la víctima una víctima. Exacto. Es difícil este asunto de no alimentar los resentimientos. Y de nuevo, puede que en algún momento, como estás diciendo, por medio de ciertos pensamientos, recuerdos, venga la tristeza. Muy Ajá. bien. El punto es, no nos preocupemos de que estemos tristes. Uh-huh. Ok, vamos a asimilar la tristeza. Está allí. Es una emoción que ya está identificada, es decir, un sentimiento. Ahí está la tristeza. Uh-huh. Muy bien, la vivimos. Oramos al Señor por esto que estamos sintiendo, pero no es por medio de la tristeza, de la tristeza que vamos a tener el motor para continuar con la dinámica uh-huh. de perdón. Correcto. Simplemente ahí está, ok, perfecto, me siento triste. ¿Cuál es el problema? Ninguno, me uh-huh. siento triste, está bien. Ok, uh-huh. pero sigo decidiendo perdonar. Claro. ¿verdad? ¿Qué pasaría si seguimos en el caso que estás poniendo de ejemplo de la tristeza? Estoy pensando nada más, si continuamos alimentando la tristeza, vamos a caer en una depresión. Es totalmente Si seguimos alimentando el enojo, uh-huh. vamos a terminar en actos de violencia. Claro, en amargura. Entonces, este punto creo que es muy importante en uh-huh. este proceso del perdón, de no alimentar el resentimiento manifestado de diferentes formas que nos van a llevar a acciones extremas negativas basadas en sentimientos que han sido que el fuego sea atizado. Claro que sí. Es importante realmente canalizarlo en la otra dirección, uh-huh. que es hacia el perdón. Y por eso hablábamos que el perdón es una dinámica, uh-huh. no uh-huh. es un solo acto. Correcto. Dinámica significa que podemos estar necesitando seguir perdonando uh-huh. 5, 10, 15, 20 años después uh-huh. de un hecho. Claro. Que ya, como decías vos, ya el victimario no está, inclusive uh-huh. hasta pudo haber muerto. Claro. Hay personas que uh-huh. resienten actitudes de su padre uh-huh. u otras personas que ya físicamente no están, uh-huh. ya han muerto uh-huh. y continúan determinando a la persona uh-huh. en su presente por esa falta de perdón. Exacto. Porque toman un pensamiento que lo lleva a una emoción, en este caso, uh-huh. y en vez, como decís vos, de hacer el clic para evitar uh-huh. que esa emoción se siga retroalimentando, que hablábamos de los pensamientos rumiativos. En eso estaba pensando sí, justamente. Exacto. Sí. Entonces ahí cambiamos el clic, reconocemos que viene la tristeza, reconocemos el peligro que significa uh-huh. seguir repensando, o sea, uh-huh. resentir, uh-huh. Uh-huh. resintiendo, ¿no? Correcto. Volver a sentir. Volver a sentir. Así que tenemos inmediatamente que pasar a frenar estos pensamientos uh-huh. y entrar y continuar con la decisión de perdón. Continuar con la dinámica del perdón. Claro. Totalmente de acuerdo. Sí. Ahora, el punto número 4. Número 1, hablamos de denunciar la ofensa. Número 2, sentir la ofensa. 3, no alimentar el resentimiento, que esto daría para un programa entero, yo creo. Sí. Y número 4, me encanta este punto. Perdonar y establecer límites. Qué buen concepto. Uh-huh. Si es posible, dice Romanos 12:18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. Si es posible. En cuanto dependa, claro. Porque no siempre es posible. Exactamente. Pero nosotros nos disponemos a intentar estar en paz uh-huh, con todos. Uh-huh. Ahora, Dios siempre quiere paz entre nosotros, ¿verdad? Y con nosotros. Claro. Ahora, en algunos momentos, bien, perdonar a alguien y establecer límites firmes van de la mano. Qué buen concepto es este. Porque uh-huh. estamos hablando de que voy a perdonar por la preservación de la paz, uh-huh. bien, y no significa reconciliación con otra persona. Es decir, uh-huh. todo está bien, no pasó nada. Uh-huh. Sino que, mira, yo te perdono por mi paz uh-huh. y por el mandato bíblico de uh-huh. perdonar, pero vamos a cambiar un poquito las reglas del juego. Claro. Ahora estos van a ser los límites y yo los voy a establecer de una manera firme.
Porque es muy importante el hecho de aprender a establecer límites después de una ofensa. Muy buen punto. Perdonar y establecer límites. Entonces podríamos decir que el perdón debe incluir medidas de protección que prevengan un futuro maltrato. ¿Correcto? Sí, claro, eso está muy bien. O sea, perdonar no significa volver a abrir las puertas que posiblemente se abrieron de par en par, justamente sin establecimiento de límites, y permitieron que el victimario hiciera de las suyas. Víctimas, por ejemplo, un maltrato verbal, un maltrato emocional, un maltrato físico. Muy bien, yo perdono la ofensa. E inmediatamente, como estás diciendo en este punto, se establecen los límites adecuados de protección y más bien para la edificación de la relación. Exactamente. Sí, muy, muy buen punto. Sí, y es muy importante, y yo creo que es un tema, no sé si será un asunto cultural latinoamericano o no lo sé, pero nos cuesta poner límites. No somos tendientes a poner límites, quizá porque nos da vergüenza, porque qué va a pensar la otra persona, etcétera. Pero es muy importante el establecimiento de límites. Claro. Yo tuve que tratar con una de mis hijas que estaba haciendo, pues, en las relaciones con otros niños, ¿verdad? Pues había ciertas formas de abuso no graves, ¿verdad? Pero digamos que el abuso, no quiero usar la palabra normal, pero que se ve con frecuencia, ¿verdad? En niños. Y en un momento yo le dije a mi hija, mira, tenés que poner límites. Es tu amiga y todo bien, y están aprendiendo a relacionarse, a compartir, estamos de acuerdo, pero hay que poner límites. Junto con el perdón, poner límites. Con el perdón, claro. Sí, porque los daños van a estar siempre. Sí. Pero necesitamos aprender a poner límites para que la relación, en este caso, pueda continuar de una manera pues que se extienda en el tiempo, pero sin que haya estos daños, ¿verdad? Que se van dando. Claro. Hay un libro que escribió Henry Cloud, se llama Límites. Creo que solamente límites, no tengo el nombre aquí ahorita así como muy fresco, pero tiene que ver con límites o límites claros o límites saludables de Henry Cloud, y establece principios muy muy prácticos para que aprendamos a poner límites sanos. Qué bueno, para poder desarrollar con otras personas. Qué importante es esto, ¿verdad? Y también junto con esto, ¿verdad? Como lo hablamos en el podcast anterior del perdón, parte 1, el recurso fundamental de la oración. Sí. En todo este proceso, como volvemos a insistir, el perdón no es natural en el ser humano, sino que en Cristo sí es posible perdonar, y el vínculo es la oración. De hecho, hago acá mención de 1 Samuel 12:23, en Nueva Traducción Viviente. Mira qué interesante lo que dice acá. Dice, en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Entonces, el establecimiento de límites, aquí vemos las dos cosas. Orar por una persona significa que ya no es la persona la que toma el control de nuestros pensamientos, sino lo toma el control del Espíritu Santo. 1. Y 2, dice en esta lectura, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Entonces, cuando se establecen límites, se le enseña a la otra persona lo que es bueno y correcto, para que una relación funcione. Exactamente. Y cuando se establecen límites, en lugar de distanciar, cuando son límites sanos, por supuesto, en lugar de distanciar, creo que fortalece la relación, porque se genera el respeto, la consideración, el amor mutuo, ¿verdad? Que el amor mutuo no es decir sí a todo y todo está bien. Correcto. El amor mutuo implica en su momento decir, un momento, este es el límite, aquí lo ponemos claro y mantenemos una relación de edificación y de sostenimiento. Claro. Y ciertamente la santificación, por supuesto, que es una obra del Espíritu Santo, pero también dentro de toda la temática del Dios de la creación, hace copartícipe al ser humano para todos sus propósitos, ¿verdad? El Señor es quien salva, pero utiliza a seres humanos para que promulguen su mensaje, lógicamente. Ahora, en cuanto a la santificación, vemos lo mismo. Quiero decir que en una relación de pareja, la esposa, enseñándole a su esposo a establecer límites saludables, está procurando también esta parte de santificación o de desarrollo de todo su ser integral. Y lo mismo el esposo con la esposa. Claro. No solamente es decirle, por ejemplo, al esposo que grita mucho y que cuando se emociona empieza a decir cosas que no tenga que decir. No solamente decir, mira, de verdad que te perdono por esa situación.
a partir de este momento vamos a establecer lo que fue la ofensa y vamos a poner límites en cuanto a la manera en que vos me vas a hablar. Correcto. Entonces ves que ya el perdón cumple un propósito más amplio todavía, el poder edificar a la otra persona. Claro. Sí, pasa por supuesto y claramente por el hecho de evitar actos violentos, ¿verdad? Pero también pasa, como vos decías, son instrumentos. Los límites son instrumentos de santificación, instrumentos que inclusive va a hacer a la persona, al ofensor o al victimario, con una disposición a escuchar y a madurar y a crecer, le va a ayudar a tomar pasos para ser una mejor persona, un mejor creyente, una mejor persona, un mejor padre, un mejor esposo, porque está aprendiendo a través de límites que hay conductas que no son sanas en una relación y que en lugar de aportar, destruye. Por tanto, el límite entonces, como vos seguías y afirmando lo que estabas proponiendo, el límite es una herramienta que santifica. Claro. En una relación sabia dentro de personas que pues necesitan poner estos límites, que yo creo que todos tenemos que poner límites, claro, en ciertas relaciones, o en la mayoría. Y se me viene a la cabeza, mira, la frase del perdón de Jesucristo ante la mujer que fue encontrada en adulterio. ¿Quién te condena? Nadie. Ve y no peques más. Hay un límite. O sea, hay un límite. O sea, no simplemente le dijo el Señor, te perdono, listo, seguí con tus costumbres o con lo que sea. Ve y no peques más. Exactamente. Y esta dinámica, continuándola, es importante entre también padres e hijos, entre madres e hijos también. Que como padres, por supuesto, nos estamos enfrentando a un desarrollo en todo sentido de parte de nuestros hijos o hijas, con sus aciertos y desaciertos, pero aprovechando cuando con nosotros como papás tenemos que perdonar una falta, cualquiera que sea, pero que justo con esa falta siempre sea una oportunidad para hablar acerca de los límites. Muy bien, te perdono por haber hecho tal situación. Ahora hablemos acerca de los límites para que no se vuelva a repetir tal situación. Claro. Y entonces no solamente decir, bueno, está bien, sí, vamos a dejarlo así. Estamos como a la mitad del proceso de edificación que significa el perdón. Totalmente de acuerdo, los límites son muy saludables. Sí. Así que y más cuando van relacionados con el perdón. Pensando en el perdón, Hebreos 10:36 dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Perseverar, qué importante. Es decir, esta dinámica de perdón, límites, tenemos que perseverar en esa dinámica de perdón. Y como, bueno, aplicando ese versículo, entonces recibirán lo que Él ha prometido. Es decir, los beneficios del perdón, que es la paz interior. Exactamente. No puede haber paz interior, me atrevería a decir, con solo el perdón, sin establecimiento de límites. Sí, claro. Porque entonces los límites van a ser siempre y continuamente transgredidos. Entonces es perdono, establezco límites y allí, como dice la palabra, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Y dice perseverar, porque a nadie le gusta, mi estimado amigo, que nos marquen la cancha. Nosotros en nuestra humanidad queremos hacer lo que mejor pensamos, lo que mejor queramos, y de que nos digan, a partir de ahora no te voy a permitir esto y aquello. Esto sale en una herida que es la herida del pecado. Claro. A nadie le gusta esto. Por eso la lectura dice, perseveren con paciencia, ¿verdad? Y si esto sucede, entonces recibirán las promesas del perdón, que es la paz. Exactamente. Y si no hay límites en el perdón, el ofensor va a volver a repetir la ofensa. Entonces el ofendido va a tener que, o sea, en el buen sentido de las palabras, perdonar una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y se cae en ese ciclo, ¿verdad? Claro. Porque no se ha puesto límites sanos en medio de estas relaciones. Exactamente. Y estamos hablando, por supuesto, de una relación interpersonal, porque está el pasaje que Jesucristo decía, bueno, y Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Pues la respuesta de Jesús da a entender siempre. Pero no es el tiempo ahora para entrar y ahondar en ese contexto, ¿verdad? Pero se está refiriendo a un proceso de estar perdonando en nuestros pensamientos una y otra vez, que la ofensa no vuelva a aparecer. Claro. Y las consecuencias, la tristeza, la ira, que es lo que empezamos a hablar al principio del programa. Entonces, todas las veces que aparezcan los sentimientos relacionados con los pensamientos de una ofensa, va a ser redirigido en oración hacia el Señor. Exactamente. ¿Cuántas veces? Las veces que aparezcan. O sea, muchas veces. Claro, pero no
por acto del ofensor, sino en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Ahí está el punto, el punto. Con el ofensor perdonamos y establecemos un límite. Correcto, exactamente. Porque para pasar al punto 1, denunciar la ofensa. O sea, ningún comportamiento dañino es aceptable. Exactamente. Eso es fundamental. Básico. No vamos a aceptar la violencia ni comportamiento dañino. No es que no lo vamos a quitar del mundo. Claro. Nada más no lo vamos a aceptar. Correcto. Sí. No la aceptamos, la denunciamos, no alimentamos el resentimiento y continuamos en el proceso. Correcto. Pues vos tocaste este tema para quizás pasar al otro podcast de la otra semana, si Dios lo permite, mi hermano, ¿qué te parece? Si hablamos acerca de la reconciliación, porque vos dijiste algo por allí, ¿verdad? En algún momento que perdonar no significa reconciliarse con la persona. Correcto. Y esto como que cambia un poquito la perspectiva, porque muchas personas dicen, yo no perdono porque me imagino que tengo que volver a abrir las puertas a mi ofensor y yo no quiero tener una relación personal con esa persona. Entonces yo no lo voy a perdonar porque implica reconciliación. Exacto. Pero estás hablando que no implica reconciliación. No implica reconciliación y creo que aquí queda muy bien entre las palabras perdonar y reconciliación resaltar la palabra límites. Entonces creo que el perdonar no implica una reconciliación. Creo que implica, como vos decías, una paz personal, ¿verdad? En cuanto depende de nosotros, estamos en paz con todos, pero no el perdón no obliga a la reconciliación. Muy interesante. Bueno, vale la pena desarrollarlo en un programa. Por supuesto. ¿Verdad? Porque es muy importante. La próxima semana entonces conversamos sobre esto. Si Dios lo permite. Perfecto. Acompáñenos, no se lo pierda, de verdad. Ahí estaremos. Un gusto compartir esta semana con ustedes. Igualmente, gracias a Linaje Producciones por todo su apoyo y nos vemos la otra semana, si Dios lo permite. Nos vemos. Chao. Chao.